El colapso del darwinismo. Hechos de la creación. Parte 1. El origen de la vida. Una persona puede constatar que en el universo donde vive puede contar 250 billones de galaxias, cada una de las cuales tiene alrededor de 300 trillones de estrellas. Cada uno de estos magníficos sistemas opera de acuerdo a las leyes específicas y en un orden particular. Hay un plan, un diseño y un balance en cada parte del universo. La Tierra ocupa una minúscula parte de este vasto universo. Y debido a su estructura perfectamente diseñada, sostiene y equilibra los sistemas extremadamente complejos con gran delicadeza. Como ningún otro cuerpo celeste, su atmósfera y superficie propician la vida. El agua cubre la mayor parte de la superficie de la Tierra y es uno de los elementos básicos para la existencia. El grado de temperatura con todas sus propiedades y la superficie de la Tierra demuestran que este planeta está específicamente diseñado para la vida. Nuestro planeta es único y posee una vitalidad extremadamente compleja e incomprensible. Millones de diferentes especies vegetales y animales viven en la Tierra en perfecta armonía. Esta armoniosa estabilidad es capaz de mantenerse intacta a menos que sea intervenida por seres humanos. Pero ¿cómo se originó este sistema de entidades vivientes? Cuando los seres vivos de la Tierra son examinados, observamos un diseño perfecto. Cada entidad viviente está terminada con sistemas extremadamente complejos que son capaces de jugar un rol en el gran sistema universal con sus mejores habilidades. Desde que la vida está planeada, diseñada y organizada, ciertamente debe haber un creador. Y este creador se ha presentado a sí mismo a la humanidad desde el principio del mundo. La teoría de la evolución fue creada en el siglo XIX. Esta niega los hechos evidentes de la creación. Esta teoría establece que las especies que hay no fueron creadas por Dios, más bien plantea que llegaron a existir por un proceso controlado completamente por la casualidad. El fundador de esta teoría fue un naturalista aficionado llamado Charles Darwin. Darwin expandió esta teoría en su libro El origen de las especies, que fue publicado en 1859. El libro de Darwin fue un éxito instantáneo, pero su popularidad se debió más a sus implicancias ideológicas que a su trabajo científico. Las ideas de Darwin apoyaban considerablemente la filosofía materialista que negaba la existencia de Dios. El fundador del materialismo dialéctico, Karl Marx, dedicó su libro Das Kapital a Darwin.
En la tapa decía, para Charles Darwin, de un fiel admirador. La teoría de Darwin argumentaba que todas las especies descienden de un ancestro en común, lo que significaba que acumulaban pequeños cambios por un largo periodo de tiempo. Darwin no tenía evidencia para probar esto. Sin duda, él mismo estaba consciente de la gran cantidad de hechos que invalidaban su teoría. Él lo admite en el capítulo llamado Dificultades de la teoría. La esperanza de Darwin era que estas dificultades fueran superadas por nuevos descubrimientos científicos. Pero de hecho, los avances científicos refutaron las propuestas de Darwin una a una. Darwin propuso que todas las especies evolucionaron exitosamente de un ancestro en común. Pero, ¿cómo llegó a existir esta primera entidad viviente? Darwin no anotó esta pregunta en su libro. No solo estaba consciente de que este punto era una de las grandes refutaciones de su teoría, sino que también el entendimiento primitivo de la ciencia en ese tiempo asumía que la vida tenía estructuras muy simples. De acuerdo con una teoría llamada generación espontánea, que fue popular en los tiempos de la Edad Media, se creía que las entidades vivientes podían aparecer fácilmente de la materia inerte. Se creía también que las ranas aparecían espontáneamente del barro y los insectos de los restos de comida. Algunos experimentos curiosos trataron de comprobar estas teorías. Un puñado de maíz era puesto en una tela y se esperaba que los ratones aparecieran de esta mezcla. Los gusanos de la carne también fueron tomados como evidencia de que la vida se podía generar de la materia inerte. Pero más tarde se comprendió que los gusanos no nacían espontáneamente, sino que provenían de larvas microscópicas depositadas en la carne por moscas. En la época de los Borbones, era muy común creer que los microbios emanaban casualmente de materiales inertes. Pero 5 años después de la publicación de la teoría de las especies, el famoso biólogo francés llamado Louis Pasteur refutó científicamente estos postulados de la evolución. Pasteur, después de diversos exámenes y experimentos, llegó a esta importante conclusión. ¿Puede la materia organizarse a sí misma? No. Hoy en día no hay circunstancias conocidas bajo las cuales podríamos afirmar que los seres microscópicos han llegado a existir al mundo sin padres que se les asemejen. El primer evolucionista que abordó el paradigma del origen de la vida en el siglo XX fue el biólogo ruso Alexander Oparin. Su aporte fue explicar de acuerdo a la teoría de la evolución cómo la primera célula viviente o el ancestro de los seres vivos pudo llegar a existir. En los años 30, Oparin formuló un número de teorías para mostrar cómo la primera célula pudo aparecer de la materia inerte por casualidad. Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron y el mismo Oparin tuvo que confesar. Desafortunadamente, el origen de la célula permanece como una interrogante que es el aspecto más oscuro de toda la teoría evolutiva. Los evolucionistas que seguían a Oparin condujeron experimentos para encontrar explicaciones evolucionistas para el origen de la vida. El más famoso de estos experimentos fue conducido por el químico americano Stanley Miller en 1953. Miller obtuvo unas pocas moléculas orgánicas al insertarle una reacción entre gases que estaban presentes en la primitiva atmósfera de la Tierra. En ese momento, este experimento fue reconocido como una prueba científica del evolucionismo. Un descubrimiento posterior mostraba que los gases usados para el experimento eran muy diferentes de los primeros gases que estaban presentes en la atmósfera del mundo. El mismo Miller tuvo que admitir la invalidez de su experimento.
Cada evolucionista detectó en el siglo XX que sus intentos de descubrir el origen de la vida terminaron en un rotundo fracaso. Jeffrey Beta, un profesor de geoquímica y un líder en la aplicación de la teoría de la evolución, confesó esto en febrero de 1998 en la revista Earth, uno de los informativos más sobresalientes de los evolucionistas. Hoy en día, a punto de dejar el siglo XX, aún enfrentamos sin ninguna solución el problema más grande que teníamos cuando entramos a este mismo siglo: ¿cómo se originó la vida en la Tierra? La más grande dificultad que confronta el evolucionismo es la increíblemente compleja estructura de la célula viva. Cada pequeña entidad viviente en la Tierra está hecha de células que contienen alrededor de 100 milimétricas enzimas. Algunas entidades vivientes están hechas de células simples, pero incluso estas células simples son organismos muy complejos en su composición. Estos tienen funciones realmente complejas para sobrevivir e incluso pequeños motores que mover. En la época de los Borbones, la compleja estructura de la célula era desconocida. Con los primitivos microscopios de aquella época, las células solían verse como pequeñas manchas borrosas. Ellos concluyeron que la complejidad y la organización de esta no podían ser resultado de la casualidad. Una célula viviente está compuesta por cientos de pequeñas partes que trabajan en armonía. Para hacer una comparación, dentro de la célula hay gasolinerías, fábricas tecnológicas, un complejo banco de datos, tremendos sistemas de tiendas, refinerías y una aduana consciente que controla lo que entra y sale de la célula. Para que la célula pueda sobrevivir, todos estos organismos deben existir al mismo tiempo. Es imposible que un sistema tan intrincado pueda aparecer como consecuencia de la casualidad. Hoy en día, ni siquiera los laboratorios más sofisticados han sido capaces de reproducir una pequeña célula viva que provenga de la materia. De hecho, es completamente imposible, por lo que la idea de reproducir entidades vivientes provenientes de la materia ha sido abandonada. Pero la teoría de la evolución establece que existe un sistema. Este sistema incluye al hombre, con su inteligencia, conocimiento y tecnología, y aunque éste no pueda reproducir la naturaleza exitosamente, llegó a existir por medio de la casualidad. Así, Fred Hoyle, un importante astrónomo y matemático inglés, explica la imposibilidad de esto con un ejemplo. La suposición de que las formas superiores de vida podrían haber aparecido por casualidad es comparable con la posibilidad de que un tornado arrasara un patio y formara un Boeing 747 con los materiales que habían allí. La bioquímica moderna también ha revelado el inimaginable y complejo diseño de la molécula del ADN. La estructura de la molécula del ADN fue descubierta por dos científicos, James Watson y Francis Crick, en 1955. Su descubrimiento demostró que la vida era mucho más compleja de lo que nadie había visualizado antes. En contraposición con lo que dicen los evolucionistas, Francis Crick, quien recibió el premio Nobel por este descubrimiento, confesó que la estructura del ADN nunca pudo llegar a existir por casualidad.
El ADN es una molécula gigante que existe en el núcleo de la célula. Cada detalle físico y fisiológico de las entidades vivientes está en el código de esta doble cadena. Toda la información acerca de nuestro cuerpo, desde el color de nuestros ojos hasta la estructura de nuestros órganos internos, la forma y funcionamiento de nuestras células están programadas en secciones llamadas genes en el ADN. El código del ADN está basado en una secuencia de 4 bases diferentes. Si pensamos en cada una de estas bases como una letra, el ADN tiene una base de datos en un alfabeto hecho de 4 letras. Toda la información de las entidades vivientes están archivadas en esta base de datos. Si intentamos escribir la información del ADN, esta sería aproximadamente de más de 1 millón de hojas. Esto es 40 veces más extenso que una enciclopedia. De hecho, es una inmensa acumulación de información. Pero esta increíble información, archivada en el pequeño núcleo de nuestras células, contiene un centenar de milimétricas enzimas. Se calcula que la cadena de ADN que puede contener una cuchara de té puede compilar la cantidad de todos los libros que se han escrito alguna vez. Por supuesto que esta estructura tan maravillosa nunca se pudo haber formado por casualidad. La teoría de la evolución, que observa la vida como una situación creada por la coincidencia, queda perdida al tratar de explicar la increíble complejidad del ADN. Es evidente que el ADN, la célula y todas las entidades vivientes son iguales cualitativamente al Supremo, es decir, son eternas, llenas de conocimiento y plenamente bienaventuradas. Tal como la gota de agua tiene las mismas cualidades del océano, sin embargo, todo es muy pequeño en comparación a la inmensidad del Supremo. Cualquier entidad viviente que observemos en la naturaleza nos muestra el encanto que tiene supremamente atractivo. Cada una de las millones de especies en la naturaleza es una obra de arte. Y como cada obra de arte, ellas nos muestran al artista que sostiene sus vidas.